especialmente cuando vemos otros aspectos como la falta de sueño, la pérdida del apetito. Todos estos son definitivamente signos que nosotros necesitamos considerar y que necesitamos entender que forman parte de este escenario del que veníamos hablando, ¿no? Entonces, me parece muy importante. Yo he hablado en otras ocasiones sobre este tema. No dejen de buscar en preguntasdefe.com el caso de la depresión. Pero esta hermana me comparte dos situaciones familiares que son profundamente tristes, es decir, que no hay manera de evitar que sea la tristeza, ¿no? Es una serie de incertidumbres y de sospechas sobre qué cosa está haciendo su hija, y por otro lado, el conocimiento directo de que su hijo es adicto a las drogas. Entonces, estamos hablando acá de dos hijos que se convierten directamente en un profundo dolor de corazón para una madre, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender que la depresión, ¿no? Y no hablo aquí como experto, sino simplemente repito lo que los conocedores, los varios conocedores que he tenido la suerte de entrevistar en cara a cara, ¿no? Reconocen como un estado mental con efectos físicos, ¿no? Que es esta situación de profundo desánimo que puede llegar a niveles muy graves, pero que normalmente no tienen una causa directa, sino que son el agravamiento de una situación de tristeza. Entonces, la tristeza es el dolor y el desánimo que nos produce saber que algo malo ocurre con las personas, saber que algo malo ocurre con los seres que queremos, o saber que algo malo está ocurriendo con nosotros. Entonces, cualquiera de esas cosas es y puede ser una fuente real de tristeza. Y nosotros tenemos que tener la capacidad para manejarla. Pero no siempre podemos. Muchas veces la tristeza va más allá de lo que nosotros podemos. Entonces, a esta hermana lo primero que le recomiendo es que en nuestra página www.preguntasdefe.com busque los programas cara a cara en los que he tenido la oportunidad de hablar con personas que son expertas en psicología y que explican cómo funciona la depresión en cualquier persona, incluyendo los católicos. Muchas veces los católicos no entendemos que una persona esté deprimida, ¿no? Y decimos, no, pero mira, tú lo que necesitas es alegrarte, tú lo que necesitas es venir a mi grupo de oración y ahí vamos a cantar y vamos a aplaudir y te vamos a imponer las manos. Mire, hermano, nada de eso es malo, no es mi sensibilidad, yo no va con mi sensibilidad personal, pero he visto que tiene efectos positivos en mucha gente, ¿no? La oración comunitaria y la compañía. ¿Por qué? Porque normalmente son antídotos a la depresión. La depresión efectivamente va acompañada con el sentido y el deseo de aislarse y en consecuencia hacer el esfuerzo, hacerse violencia, digamos así, para poder socializar, para estar con un grupo, es importante. Normalmente en la depresión baja mucho nuestra energía interior y no es raro que las personas en depresión abandonen la oración o la disminuyan. Entonces, sí, estas cosas ayudan, pero hermanos, cuando una situación de tristeza, ¿no?, producida por un hecho real, como el caso que nos cuenta esta hermana, una situación de tristeza puede convertirse en una situación permanente y agravada. Y entonces ahí ya no solamente estamos hablando de tristeza, estamos hablando de depresión. Y estamos hablando con sus consecuencias adicionales que, entre otras cosas, no es raro, no digo siempre, no digo cómo, pero no es raro que tengan algún efecto en la manera como funciona el cerebro y que en consecuencia esto necesite algún tipo de tratamiento, ¿no? Es decir, que necesite algún trabajo adicional, que necesite
la asistencia de un psicólogo, idealmente un psicólogo católico, y he conocido muchas personas que poco a poco han ido saliendo adelante con una combinación de asistencia espiritual, de compañía y de medicina, ¿no? Aunque esta medicina sea temporal en una situación como esta. Porque, hermanos, para poder enfrentar una situación como la que describe esta hermana, se necesita un poco de energía. Uno no puede estar en una situación de tal tristeza que se encuentre paralizado. Porque supongamos que el hijo consume drogas, al hijo hay que confrontarlo, y para confrontarlo hay que tener la capacidad de realizar lo que se llama una intervención, es decir, juntar más miembros de la familia dispuestos a hacer eso y decirle, ¿no?, qué cosa vas a hacer al respecto, porque dependiendo de la gravedad del consumo de drogas hay respuestas distintas y alternativas, ¿no? Eso es lo importante, que esas respuestas distintas y alternativas se empleen. Y en la medida en que se van empleando, en esa medida van resolviendo problemas y van clarificando circunstancias y van ayudando a resolver la causa o la fuente de esta tristeza. De otro lado, una hija que nadie sabe de qué vive porque no trabaja ni estudia y tiene una autonomía económica, no es raro que la mamá tenga razonables sospechas y que tenga que también intervenir para decirle, hija, ¿qué estás haciendo? Para saber si está viviendo de acuerdo a los principios morales en los que debería vivir, cuáles son sus expectativas para el futuro, y en consecuencia requieren de un acompañamiento serio de parte de la mamá y de los papás, especialmente si el papá está presente, aunque en la consulta que me han hecho no lo mencionan, ¿no? Pero sin la intervención del papá va a ser mucho más difícil. Ahora hay madres solteras, madres que están abandonadas, y en consecuencia el trabajo se duplica y probablemente se necesite la participación de algún varón en algún momento, si es que es posible, un tío, un primo, alguien que tenga la autoridad moral y la credibilidad para hacerlo y para salir adelante, ¿no? Entonces, esto es fundamental, esto es necesario, esto es indispensable. Si nosotros no tenemos esta disponibilidad, si nosotros no tenemos esta fortaleza, no vamos a ser capaces de enfrentarlo, ¿no? Ahora, desde el punto de vista espiritual, hermanos, las personas que están pasando por esta situación de tristeza y de depresión, por favor, logren un mínimo de actividad espiritual. No se abandonen completamente. Un mínimo de actividad espiritual, un mínimo de oración. Miren, todos los expertos en depresión dicen probablemente los momentos más duros para una persona con depresión son el levantarse en la mañana, porque no encuentran motivos, no tienen entusiasmo, entonces les cuesta tremendamente levantarse en la mañana. Y a veces habrá que esperar un poco más de tiempo para que se levanten, pero nunca ceder finalmente y utilizar ese poquito de energía que tenemos y que el Señor nos da, ese poquito de energía, por lo menos para tratar de comenzar a romper ese ciclo. Pero, hermanos, es importante entender que la depresión y que la tristeza frente a las situaciones difíciles no las cambia el tiempo. El tiempo no basta con esperar, ¿no? El tiempo puede ayudar a sanar heridas, pero cuando estamos hablando acá de una familia, de una persona que está conviviendo con estas personas que son la fuente de su dolor porque son sus hijos, entonces no podemos esperar, no podemos apostar al tiempo, tenemos que apostar a las medidas, a los medios, ¿no? Entonces, solamente en cuanto respondamos a estas medidas, vamos a tener medios eficaces.